El 1 de abril de 1990, un oficial de la Policía Estatal de Arizona vio un camión semirremolque al costado de la carretera. Se acercó al vehículo para ver si el conductor necesitaba ayuda. Lo que vio lo horrorizó. Encadenada dentro de la camioneta estaba una mujer joven desnuda con una mordaza en la boca y una expresión aterrorizada en su rostro. Tratando de mantener la calma mientras la mujer continuaba gritando, el oficial Miller se acercó con cuidado al lado del conductor del camión y le ordenó que saliera. El hombre obedeció e informó al policía sobre el arma que guardaba en la camioneta. La tranquila compostura del camionero y los gritos aterrorizados de la mujer eran más de lo que Miller podía manejar en este momento. Se armó de valor, agarró las muñecas del camionero y las esposó detrás de su espalda, luego ató al conductor con el cinturón de seguridad del coche patrulla. Después de neutralizar al agresor, el oficial Miller regresó con la mujer y vio que estaba gravemente herida. Tenía moretones rojos en el cuerpo y cortes en la boca. Una brida de caballo atada alrededor del cuello y una larga cadena cerrada con candado al bocado del caballo. Sus manos y tobillos estaban esposados. Al ver todo esto, Miller decidió llamar a una patrulla. Luego trató de tapar el cuerpo de la joven hasta que llegó la ayuda. Estaba aterrorizada de que el camionero regresara. Lo que parecía imposible pronto sucedió. El agresor había logrado poner las manos en los pies y levantarlas de modo que ahora las esposas estaban frente a él. Durante ese tiempo, también se desabrochó el cinturón de seguridad, luego volvió a subir a su camioneta y desapareció en el tráfico de la carretera. Mientras tanto, llegó otra patrulla y Miller se sintió aliviado cuando su colega se detuvo detrás de él. Liberó a la mujer con las llaves de las esposas encontradas en el bolsillo del camionero y la llevaron a la comisaría. En la estación, la joven de 27 años finalmente comenzó a sentirse segura. Tras fotografiar sus heridas, los agentes pudieron identificar al agresor gracias al testimonio de la joven. Era Robert Ben Rhodes, de Houston, Texas. En un interrogatorio grabado en video, la mujer le dijo al detective Rick Barnhart que Rhodes la había recogido en la parada de camiones de Rip Griffin, al norte de Phoenix. A menudo, hacía autostop para visitar a sus amigos, dijo que el hombre había sido muy amable con ella. Hicieron el viaje juntos y luego, mientras ella dormía, él detuvo el camión, la empujó hacia la cabina dormitorio y la encadenó. Sacó artículos de un maletín y comenzó a abusar de ella una y otra vez ese día. Largas llagas rojas de los salvajes azotes le cubrían el pecho y la espalda. La joven aseguró que no había sido violada gracias a la intervención del agente Miller. Los investigadores lo dudaron, porque sus heridas eran graves y las fotos revelaron que partes de su cuerpo habían sido perforadas con objetos punzantes. Sin embargo, en ese momento, los únicos cargos que los oficiales podían presentar contra Rhodes eran agresión y violencia. Finalmente, el hombre fue localizado y llevado a la estación para responder a las preguntas de la policía. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando Barnhart se preparó para interrogarlo. El policía examinó algunas de las pruebas, especialmente el maletín bien provisto con todas las herramientas utilizadas contra la joven. Rhodes entró en la sala de interrogatorios mientras la cámara de video captaba todo. Se estiró cómodamente en el sofá y bostezó. Pasó mucho tiempo explicando cómo la mujer que habían encontrado en su camioneta no había sido violada, y que esas esposas y moretones eran solo juegos sexuales que se habían pasado de la raya. Pero Barnhart quería una explicación de las heridas de la mujer. Los oficiales fotografiaron rasguños y marcas de mordeduras en el brazo y el costado del atacante. Heridas que la víctima le había causado en un intento de defensa. Los detectives quedaron horrorizados por la actitud del hombre, hizo como si nada, era como si ese feo asunto de la mujer encadenada en su camioneta no fuera de su incumbencia, que ella solo tuvo la mala suerte de ofrecer un aventón a esa joven. Siguió diciendo que era un asunto privado y consensuado. Pero como los detectives descubrirían más tarde, el hombre era en realidad uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia de Estados Unidos.
Nacido el 22 de noviembre de 1945 en Council Bluffs, Iowa, Robert Ben Rhodes tuvo problemas con la ley desde el principio. Mientras estaba en la escuela secundaria, fue arrestado por manipular un vehículo y luego nuevamente por participar en una pelea pública antes de unirse a los Marines. Poco después, en 1964, el padre fue arrestado por abusar sexualmente de una mujer, nunca llegó a juicio porque se quitó la vida unos días antes del inicio. Unos años más tarde, el propio Rhodes volvió a tener problemas con la ley por un robo que le valió una baja deshonrosa de la Infantería de Marina. En la década de 1970, consiguió un trabajo como camionero. Lo que las autoridades no sabían en ese momento, era que mientras viajaba, el hombre había torturado, violado y asesinado a un número incalculable de mujeres, según algunas fuentes, hasta 50. Incluso tomó fotos de algunas de sus víctimas antes de matarlas. Se supone que empezó a matar mucho antes, pero es a partir de enero de 1990 que su nombre se asocia a la muerte de una pareja. Después de ser arrestado en Arizona en abril de ese año, confesó los asesinatos de Patricia Walsh y Douglas Iskowski. La pareja se había ido de Seattle en noviembre de 1989 y viajaban a dedo a Georgia, predicando el evangelio cristiano. El asesino lo sorprendió en Texas, inmediatamente mató a su marido y mantuvo cautiva a la mujer durante más de una semana, durante la cual la torturó y violó repetidamente antes de matarla a tiros. Las autoridades encontraron el cuerpo del novio cerca de la Interestatal 10 al este de Ozona, Texas, aunque no fue identificado hasta 1992. Sin embargo, los forenses tardaron casi 13 años en identificar los restos de la joven después de que los cazadores de ciervos encontraran su cuerpo cerca de la entrada de un cañón en Utah. Tras el doble homicidio de los cónyuges, apenas un mes después se produjo el asesinato de Regina Kay Walters, una chica de Pasadena, Texas. Estaba haciendo autostop con su novio, Ricky Jones, cuando Rhodes los recogió en febrero de 1990. El asesino mató de inmediato al joven Jones, cuyos restos se encontraron más tarde en Mississippi, pero mantuvo a la joven como rehén durante varias semanas o más, en lo que se ha llamado su cámara de tortura ambulante. Le tomó varias fotos mientras la tenía cautiva. Las pruebas fotográficas incautadas más tarde durante un registro en la casa de Rhodes revelaron fotos del hombre que aparecían con el pelo cada vez más largo y moretones en la cara. En resumen, la mantuvo prisionera durante mucho tiempo. Por esa época, Rhodes incluso llamó al padre de Regina desde teléfonos públicos y le dijo que le había cortado el pelo a su hija. Después de torturarla con anzuelos y otros implementos variados, el hombre tomó una última serie de fotos de Regina poco antes de matarla con un garrote de alambre. Más tarde arrojó su cuerpo en un granero a lo largo de la Interestatal 70 en Illinois, donde fue encontrado en septiembre de 1990. En ese momento, el asesino había estado bajo custodia durante aproximadamente 5 meses, pero su reinado de terror aún no había terminado. Robert Ben Rhodes fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Regina Walters en 1994, pero las autoridades no lo acusaron de nada más durante mucho tiempo. Sin embargo, tenía crímenes que contar. Después de que comenzó a cumplir su condena, confesó otros asesinatos que cometió durante su larga vida en la carretera. Pasaron más de 20 años antes de que el asesino pagara por los asesinatos de Patricia Walsh y Douglas Iskowski en 2012. En los años previos al juicio, Rhodes se declaró culpable de ambos asesinatos y recibió otra cadena perpetua como parte de un trato con los fiscales para evitar la pena de muerte. Según el fiscal de distrito Steve Smith, solo ver al hombre hizo que la gente se sintiera inquieta, como si estuvieran viendo el mal. Sin embargo, Smith había sido fiscal desde 1979 y tenía una larga experiencia en crímenes atroces, pero ese hombre le daba escalofríos cada vez que lo encontraba frente a él. Otros fiscales y policías que habían trabajado en ese caso a lo largo de los años también sintieron esa fuerte inquietud frente a Robert Rhodes. Si bien estas acusaciones nunca se confirmaron, las autoridades sospechan ampliamente que el hombre mató a docenas de mujeres. Las fuerzas del orden cruzaron los registros de los movimientos del asesino como camionero y los compararon con los registros de mujeres jóvenes que desaparecieron durante un periodo de 15 años cuando se creía que estaba activo. Los resultados dejaron atónitos a los investigadores. En ese lapso de tiempo y en las zonas donde había operado se habían registrado al menos 50 homicidios.
1 a 3 mujeres cada mes fueron asesinadas en ese periodo de tiempo. ¿Fue Robert Rawls el único responsable de esos asesinatos? Quizás no, pero ahí estuvo su firma en muchos delitos. Su camión ciertamente estaba equipado para mantener cautivas a las víctimas. Las autoridades encontraron un compartimento oculto entre los asientos y las esposas en el techo para que las víctimas pudieran ser encadenadas y torturadas. También se encontró un botiquín que contenía cadenas, cuerdas, látigos y correas, así como clips, alfileres y anzuelos que el asesino había utilizado contra sus víctimas. Pero sin confesiones o pruebas contundentes, es posible que nunca sepamos el número exacto de personas que Rawls mató durante su ola de asesinatos hace tantos años. Si bien las autoridades sospechaban que había docenas de homicidios sin resolver detrás de la actividad criminal del asesino en serie, una historia reciente de su pasado tuvo un final feliz. En 2015, varios organismos encargados de hacer cumplir la ley compartieron en Facebook una foto que Rawls tomó de una mujer joven dentro de su camioneta en 1985. Estaba en el mismo rollo que las imágenes de la pobre Regina Kay Walters. Las autoridades pensaron que la mujer era otra víctima del asesino y estaban tratando de identificarla. Apareció una mujer de Saskatchewan llamada Pamela Milliken que se reconoció a sí misma en esa foto. La mujer dijo que estaba haciendo autostop para encontrar a su hermano en Winnipeg cuando subió a la camioneta de Rawls. Cuando él le tomó una foto justo después de cerrar la puerta, ella le preguntó por qué y él le dijo que guardaba fotos de sus pasajeros para poder mostrárselas a la policía en caso de que alguien le robara y se escapara. En ese caso, los dos tuvieron lo que Milliken describió como relaciones sexuales compartidas y él la dejó en una estación de autobuses en Winnipeg. Por supuesto, muchas mujeres no han tenido tanta suerte como Pamela Milliken. Y aunque el camionero asesino nunca verá la luz del día, es posible que nunca sepamos realmente cuántas personas murieron en sus manos. Robert Ben Rawls, ahora de 76 años, actualmente cumple sus 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional en el Centro Correccional Menard en Chester, Illinois. ¿Es posible que el asesino decida confesar todos los demás asesinatos que se sospecha que ha cometido? Eso es lo que esperan las familias de todas las mujeres que desaparecieron y fueron asesinadas durante ese tiempo. ¿Qué opinas de este caso? ¿Es correcto que el asesino cumpla cadena perpetua después de lo que hizo? ¿O tal vez merecía otra sentencia? Espero leer tu opinión en los comentarios, dale me gusta al video y suscríbete al canal si no lo has hecho. Hasta la próxima vez,